Bueno, hermanos, pues aquí estoy de nuevo. Hace un año que no predicaba. Ese chiste fácil, vais a perdonármelo, pero bueno, hermano, lo que sí es cierto, voy a intentar ir al turrón para no alargarme demasiado, que si no. Pero sí que, aunque el tiempo pasa deprisa, hace más bien poco que hemos comenzado el año, ¿verdad? Y yo no sé vosotros, pero en mi caso, o en el caso de mi familia, el año pues quizá no ha comenzado de la mejor manera. O por lo menos no de la manera que hubiésemos esperado o que quizá nos hubiese gustado, ¿no? Todo parecía comenzar bien. El día 31, no sé muy bien nunca, es un poco jaleo el momento de las uvas. Día 1, podemos decir el primer minuto del año, todo va bien porque si no te atragantas con las uvas, pues empieza bien el año. En mi caso con aceitunas, porque no me gustan las uvas. Con lo cual, pues parece que la cosa va bien. Luego, además, pues si quedas con tus amigos, juegas ahí durante la noche, pues parece que el año comienza bien, ¿no? Compartiéndola con la gente con la que estás a gusto, con la que quieres, ¿no? Y pues llega un punto, pues ya uno, aunque parezca que no, uno va teniendo una edad, uno ya empieza a tener sueño, vámonos allá a dormir, cada mochuelo a su olivo, que ya va siendo hora, ¿no? Y uno se acuesta. Duerme poco, porque al final ese día, antes que te acuestas tarde, luego viene familia, pues duermes poco, ¿no? Y entonces ya te levantas, habiendo dormido 3 horas, no creo que mucho más. Y entonces te levantas, lo que parece que va a ser un buen día, pues parece que no lo va a ser. Porque entonces mi madre, la mujer, pues se encontraba mal y, bueno, vámonos a urgencias. Para que ella, los que la conocéis sabéis que para que ella se queje y quiera ir a urgencias, es porque realmente estaba mal, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vámonos a urgencias, por lo menos nos quedamos tranquilos, ¿no? Ahí echamos el día. Imaginaros, 1 de enero en urgencias de un hospital. Ahora, los médicos y enfermeros también tienen derecho a las fiestas, claro. Entonces tú vas allí, ir a urgencias ya es ir con la calma, porque claro, uno sabe cuándo entra, pero cuándo sale. Entonces, pues uno va allí, estás allí con ella, a veces se la llevan, no sabe dónde está, no te lo dicen, andas buscándola, para aquí, para allá, pues, echamos el día. Hasta que por la tarde, pues ya pasó, digamos, alguien con un poquito más de autoridad para decirnos qué pasaba, y nos dijeron que se quedaba ingresada porque tenían que poner el antibiótico y mantenerla un poco en observación para ver cómo iba todo, para si en algún momento tocaba operar o no. Esos primeros días, hermanos, claro, el día 1, luego el Día de Reyes está cerca. Esos primeros días era como minuto y resultado. No sé cuántos habéis visto alguna vez ese programa, los partidos de fútbol, ¿no? Que claro, cada día te decía una cosa diferente. Dependiendo de quién hablara contigo, pues te decían una cosa u otra. Un día la operaban seguro, al otro día no, al otro día era una cosa, entonces era un poco así, ¿no? Y así, hermanos, pues hemos pasado 13 días en el hospital. Y digo hemos, porque es verdad que ella estaba ingresada, pero claro, al final la familia, como muchos sabéis, pues al final estás allí, los pasas tú también allí, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, hermanos, pues Dios ha estado con ella, hoy está aquí, y pues hace que esté bien, ¿no? Pero está claro, hermanos, que si alguien me hubiese preguntado cuál era la forma en la que yo quería comenzar el 2026, pues no hubiera dicho esto nunca. No sé si soy muy raro, pero también podemos preguntarle a Teresa si que su madre una semana después se caiga la mujer y se rompa la cadera tampoco parece muy buena forma de empezar el año, ¿no? O Almudena, que hoy no está aquí, pero que lleva a la mujer mala mucho tiempo, ¿no? Y así quizá mucha más gente que quizá, pues a veces las cosas no comienzan o no van como quizá nos gustaría, ¿no? Y hermanos, durante todo este tiempo que hemos pasado ahí en el hospital, el Señor me traía una y otra vez a la mente un texto y una predicación que yo ya tuve allá por el año 2019. Que yo, claro, cuando yo lo miré, yo pensaba, no hará tanto. Y ya, 2019, ostras, pues sí que hace, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía. Pandemia y Filomena entre medias, claro. Y hermanos, me vais a permitir que esta mañana comparta de nuevo esa predicación con vosotros. Es la primera vez que voy a, de alguna forma, repetir lo que ya prediqué en su momento, pero creo, hermanos, que el Señor me estaba hablando a través de ello, y creo que viene muy a cuento también, y como alguien me dijo, la palabra de Dios al final siempre trae algo nuevo, ¿no?
Así que espero que así sea. También os digo que si alguien después de 7 años es capaz de recordar lo que prediqué, tiene todo mi respeto. Aparte de una memoria de elefante, claro. Ahora, si te acuerdas, por favor, estate callado. No me hagas spoiler durante la predicación, por favor, ¿vale? Bueno, hermanos, pues todo esto que os contaba de nuestro principio de año es un ejemplo de que en muchas ocasiones las cosas no comienzan como nosotros pensamos o queremos. En mi caso fue este nuevo año, pero lo puedes extrapolar a cosas como comenzar un nuevo proyecto en tu vida, un nuevo trabajo, unos nuevos estudios, empezar en un nuevo instituto o universidad, el comienzo de la jubilación, ay, ¿dónde estará ese día? El nuevo curso de INSTE, ahora que estamos cerca también de empezarlo. Cualquier cosa, ¿no? Pon ahí lo que tú quieras, ¿no? Aquella cosa que quizás sea un nuevo comienzo para ti. Incluso porque muchos, yo no suelo, aunque este año sin proponérmelo lo estoy haciendo, creo que es mejor, pero mucha gente se pone propósitos de nuevo año. Lo digo porque he empezado a ir al gimnasio otra vez, después de más o menos el mismo año, 2020 más o menos creo, cuando llegó la pandemia. Y he pasado una semana, el comienzo tampoco ha sido fácil, ya os lo digo, ¿no? Lo de andar ha sido difícil. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero hay gente que también se pone propósitos, metas cuando comienza el año, ¿no? Pues también sirve, ¿no? Para eso. Y estaréis conmigo en que, según sea el comienzo de algo, así nuestra actitud será más positiva o más negativa cuando sigamos en ese algo. Incluso podrá hacernos tirar la toalla quizá antes de tiempo. Y hermanos, esto me llevaba a un refrán español que dice, lo que mal empieza, mal acaba. Que lo que más o menos viene a decir es que un mal comienzo o una base deficiente en cualquier asunto, proyecto o relación presagia un desenlace negativo o desastroso. Es decir, se basa en la importancia de un buen inicio para llegar a un buen final. Sin embargo, hoy me vais a permitir que voy a poner en duda este refrán. Y he titulado la predicación con la frase, lo que mal empieza, mal acaba. Y para ello voy a basarme en un personaje bíblico que yo creo que todos conocemos. Y cuyos primeros años de su vida, pues no fueron fáciles. Vamos a hablar, hermanos, de José, que tuvo una adolescencia y una juventud bastante complicadas, pero que según fue creciendo, su vida fue cambiando en algo muy diferente de lo que quizá él se podía esperar en un principio. Así que vamos a hacer algo diferente. Entonces vamos a leer el final de la historia de José y luego poco a poco iremos retrocediendo para ver ciertas partes de su vida. Entonces vamos a leer, hermanos, Génesis 50 del 12 al 21. Ahora entendéis por qué la Biblia no se quedaba abierta. Porque está al principio. Efectivamente. Por eso la pastora tenía razón, si lo hubiera puesto al otro lado, es que se queda así. Es que tengo más. Vale, vamos a leer capítulo 50 de Génesis, versículo 12. ¿Todo lo tenemos, hermanos? Pues mirad, dice así. Los hijos de Jacob, esto es una vez que Jacob ya ha fallecido, ¿vale? Dice, los hijos de Jacob hicieron con su padre lo que él les había pedido. Lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mamre, la cueva que Abraham había comprado a Efrón elitita, como sepultura en propiedad. Después José volvió a Egipto con sus hermanos y con todos los que lo habían acompañado a enterrar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, se dijeron, tal vez José nos odia y ahora nos devuelva con creces todo el mal que le hicimos. Por eso enviaron a José este mensaje. Tu padre, antes de morir, nos mandó que te dijéramos, perdona a tus hermanos su crimen y su pecado, perdónales el mal que te hicieron. Te rogamos, pues, que perdones nuestro crimen, ya que somos servidores del Dios de tu padre. José, al oírlo, se echó a llorar. Entonces vinieron sus hermanos, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José le respondió, no temáis, ¿acaso pensáis que yo ocupo el puesto de Dios? Es verdad que vosotros os portasteis mal conmigo, pero Dios lo cambió en bien para hacer lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Por tanto, no temáis, yo cuidaré de vosotros y de vuestros hijos.
De ese modo los consoló, llegándoles al corazón. Hasta aquí el texto que vamos a leer para comenzar, pero que luego, como he dicho, iremos yendo hacia atrás en la historia de José. Toda la historia de José, hermanos, está contenida en el libro de Génesis, entre los capítulos 37 y 50, que son más o menos en los que me voy a basar. No los vamos a leer todos, sino que iremos cogiendo ciertas partes. Luego, si queréis en casa, podéis leerlo porque es muy enriquecedor. Pero todos, más o menos, en mayor o menor medida, conocéis la historia de José. Y si no la conocéis, es que no habéis venido recientemente a la escuela dominical. Porque se está dando el Pentateuco. Con lo cual, cuando se dio Génesis, se habló de José. Y aquí voy a tomarme, con el permiso de los pastores, me gustaría haceros dos preguntas. Que luego, pues si alguien me tiene que tirar de las orejas, pues me tire. La primera sería, ¿cuál es la razón, hermanos, por la que no voy a la escuela dominical? Y no quiero que me la contestéis. Quiero que reflexionemos sobre ello. ¿Qué razón tengo para no ir a la escuela dominical? Tengo trabajo, estoy muy cansado, prefiero dormir, es que ya lo sé todo. Cada cual tendrá su razón. Y ahora la segunda pregunta. Siendo sincero contigo mismo, porque si hacemos estas cosas y no somos sinceros, pues tampoco sirven de mucho. Pero si llegamos a una razón sincera de por qué no vengo, la segunda pregunta es razón suficiente para no venir? Hermanos, creo que a veces tenemos que plantearnos las cosas, porque la vida nos hace ir muy rápido, corriendo a todos los sitios y a veces perdemos de vista el foco. Y a veces hay que pararse a pensar, vale, la razón por la que yo no estoy yendo, ya sea la escuela dominical, ya sea otras actividades de la iglesia, ¿realmente es una razón para no ir? ¿O me estoy dejando llevar o me autoconvenzo de esta razón, porque así yo me siento bien y no voy? Creo que a veces, hermanos, tenemos que pararnos a pensar en estas cosas, ¿vale? Porque si no, la vida, hermanos, nos lleva por delante. ¿Sí? Bueno, como no me tiráis ningún tomate, sigo. Vale, José, hijo de Jacob y de Raquel. Pertenecía a una familia muy numerosa, porque él era el 11 de 12 hermanos, todos varones. Una familia bastante compleja, porque Jacob tuvo hasta 4 mujeres. Jacob fue como el engañador engañado, con Labán. Jacob había engañado a Esaú y demás, y luego Labán se lo hizo pagar con... Le engañó, pero a otro nivel. Ya fue otra cosa, ¿no? Pero tuvo hasta 4 mujeres. La historia de Jacob la vamos a dejar para otro día porque daría para muchas predicaciones. Simplemente tendremos en cuenta que cuando Jacob ya parece que reconstruye su vida, ya está tranquilo, se establece en Canaán allí con toda su familia. Y aquí comienza la historia de José. En varios pasajes se nos dice que José, junto con su hermano Benjamín, eran los favoritos de Jacob, porque eran hijos de Raquel, la mujer con la que él primeramente quería casarse y por la que Labán le engañó, ¿vale? Pero era como la que él quería, ¿no? Y entonces los hijos que había tenido con ella eran como sus favoritos. Y, hermanos, los favoritismos suelen traer problemas, sobre todo cuando se exteriorizan. Y además, cuando tienes 10 hermanos que empiezan a tenerte envidia por ello, y con lo cual empiezan a tratarte mal, a hablarte mal, porque claro, como eres el favorito, pues empiezan un poco como a hacerte el vacío, que diríamos, ¿no? Además, también el capítulo 37 nos dice que José solía contarle a su padre el mal comportamiento de sus hermanos, lo cual quizá pues tampoco ayudaba, ¿no? Era un poco... Cada uno tenía lo suyo, ¿no? Y si todo esto no era suficiente, llega un momento en el cual José, al cual Dios le había dado el don de los sueños, él sueña como... ve como sus padres y sus hermanos en algún momento van a postrarse ante él. Claro, por la situación que tenía, encima llegas, les cuentas el sueño y ellos interpretan eso, porque más o menos estaba bastante claro, pues claro, era como el caldero estaba perfecto para que eso explotara por algún lado. No parecía tener muy buena solución, ¿no? Vemos que incluso hasta su padre, en el versículo 10 de ese mismo capítulo 37, medio le echaba la bronca por lo que les contaba que había soñado, aunque también el texto nos dice que Jacob meditaba sobre lo que José les decía, porque Jacob había vivido más cosas. Entonces, en este punto, hermanos, de odio de los hermanos hacia José, llega ese momento culmen en la vida de José, que iba a cambiarle la vida para siempre.
Sus hermanos, cansados de él, deciden, vamos a deshacernos de él. Pero no de cualquier manera, porque el primer pensamiento de los hermanos de José es matar a José. Hermanos, es grave, ¿eh? ¿Hasta dónde llegaba el odio de los hermanos hacia él? De querer matar a su propio hermano. Sin embargo, parece que Rubén, un poco más sensato, les dice, no, vamos a matarlo. Lo echamos aquí en un pozo y ya está, y nos olvidamos de él. Rubén un poco con esa idea de, luego vengo, lo saco y ya está, aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero ahí no se quedó la cosa, pues vale, lo echan en el pozo, pero dicen, bueno, que si lo dejamos aquí tampoco ganamos nada, pues si podemos ganar un dinero vendiendo a nuestro hermano, mejor. Y entonces lo venden como esclavo. Con lo cual, José desaparece. Y hermanos, vemos que en todo este momento José, o por lo menos el relato bíblico no nos lo dice, en ningún momento José ni se deprimió, ni maldijo a Dios, ni acabó ahí su vida. Todo lo contrario, hermanos. Vemos, y vamos a ir viendo poco a poco y analizando algunas cosas de la vida de José para aprender que aunque muchas veces las cosas no comienzan bien, sí pueden acabar bien, como le pasó a José. Y la primera cosa, hermanos, que vemos es que lo que otros opinen o digan de ti o de lo que haces para Dios no debe condicionarte. Hermano, José en ese momento pues tenía unos 17 años y quizá cuando él tiene esos primeros sueños, quizá él tampoco, al principio quizá no sabía si eran de parte de Dios, sino, claro, pues era como quizá el comienzo de su ministerio, de su don, ¿no? Y no lo sabría. Porque luego vamos a ir viendo cómo los sueños formaron una parte muy importante en la vida de José. Sus hermanos, incluso como hemos visto su padre, no reaccionaban nada bien a lo que José les contaba. En vez de intentar ayudarle con esas cosas que él estaba teniendo, al final ellos se lo tomaban a mal porque parecía que esos sueños iban en contra de ellos. Aunque como hemos dicho, Jacob sí que meditaba en ello, porque él tenía ya un bagaje con Dios. Él ya tenía una historia con Dios, entonces él sabía que quizá Dios estaba detrás de todo esto de José. Por eso él, aunque en principio parecía que le echaba la bronca, luego sí que pensaba y meditaba en ello, como nos dice el texto, ¿no? Pero sus hermanos no, hermanos. Sus hermanos lo único que hacían era acrecentar el odio que tenían hacia él. Según les iba contando cosas, sentían más odio hacia él. Y esto les llevó, como decíamos, a vender a su propio hermano como esclavo, lo cual nos enseña hasta dónde puede llevarnos el odio que podemos llegar a sentir, ¿no? Y hermanos, muchas veces en nuestra vida vamos a encontrar oposición de muchos tipos. Oposición de mayor o menor intensidad. Sobre todo ante las cosas que decidimos hacer para Dios. O simplemente cuando decimos que somos creyentes y que creemos en Dios. Hay gente que no lo acepta. Gente que te llama raro, quizá cosas peores, o simplemente te dejan de hablar, te tratan diferente, porque no entienden nuestra forma de vida. Simplemente, hermanos, porque no conocen a Dios como lo conocemos nosotros. Pero, hermanos, aunque tengamos esa oposición en nuestra vida, no debemos desistir. No debemos dejar de hacer nunca lo que Dios nos ha mandado que hagamos. José no lo hizo, hermanos. Siguió ejercitando su don, aunque este fue evolucionando, por decirlo de alguna manera, y pasó de tener sueños a también interpretarlos. Y vamos a ir viendo cómo mantenerse firme le funcionó. Si él se hubiera venido abajo al principio, mira, se acabó, yo ya no, cada vez que sueño me lo callo y se acabó, porque si lo cuento y encima me va a traer problemas, ya está, lo dejo. Sin embargo, no fue así. Y vamos a ver que siguió dándole jaleos en algún momento, pero él tenía claro que tenía que seguir haciéndolo, ¿no? Bien, la segunda cosa, hermanos, que aprendemos de José es que no debemos de ser vengativos. Y hermanos, yo creo que a veces esto nos cuesta. El pastor Raúl me ha delatado alguna vez diciendo que me gustan mucho los cómics y los superhéroes. Es verdad, hermano, es así. Ahora entendéis por qué tengo 41 años y estoy soltero, no pasa nada. No, pero es verdad que hay gente bueno, no que te mira raro, pero en tu edad leyendo, bueno, si tú supieras los cómics que hay, pues a lo mejor. Pero bueno, eso es otra cosa. A lo que vamos, hermanos, es que en los superhéroes se da mucho este tema de la venganza, ¿no? Y cómo ellos tienen que luchar con este sentimiento. Y me vas a permitir que os cuente una pequeña historia de quizá el que es mi superhéroe favorito, que es Spider-Man. Y que es un ejemplo que viene muy bien para este caso. Spider-Man es un muchacho que se llama Peter Parker. Es un muchacho que va al instituto, él vive con sus tíos.
El tío Ben y la tía May, una tía May mayor. No la de las películas, por favor, una tía May mayor. Y vive con ellos porque sus padres murieron jóvenes, ¿vale? Entonces él vive con sus tíos. Entonces, en un momento dado, en el instituto van de excursión a un museo de ciencias, tiene la mala suerte de que le pica una araña radiactiva. Bueno, pues al principio parece que tal, pero poco a poco él se va dando cuenta de que esa picadura hace que él ahora tenga poderes de una araña, ¿vale? Puede pegarse a las paredes, saltar, tiene una fuerza mayor, ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando él empieza a ver que tiene estos poderes, dice, vale, ¿qué hago yo con esto? Ah, pues con esto yo puedo conseguir dinero. Porque al final vivía en una familia pues, con el dinero justo, entonces él pues trabajaba de fotógrafo para intentar conseguir algún dinero, pero siempre iban como muy justo de dinero, ¿no? Bueno, pues yo puedo aprovechar estos poderes para ganar dinero y vivir mejor. Entonces él decide presentarse a peleas, como un club de la lucha, entonces si tú ganas combates te pagaban. Claro, él tenía ventaja, por los poderes que tenía le era más fácil ganar, y iba ganando. Y hasta que llega el momento en que tiene que cobrar. Cuando tiene que cobrar, el dueño de estos sitios, que al final como son, pues no le paga lo que debía pagarle, le paga menos. Con lo cual él se enfada. Porque, joder, encima me toma el pelo, ahora no sé qué, no sé cuánto. Y en todo esto, mientras él está por allí, alguien aparece un ladrón que roba todo el dinero de la recaudación y se va. Y entonces justo pasa por delante de él, pero él no hace nada porque como está enfadado, y dice, pues mira, mejor que le roben. El policía incluso le dice, pero ¿por qué no has hecho nada si con ponerle la zancadilla hubiera bastado para que lo hubiéramos cogido? Sí, claro, ya estoy harto de pensar en los demás, ya solo pienso en mí porque mira, encima tal. ¿Vale? Todos habríamos reaccionado de cierta manera. Bueno, pasan los días y uno de los días que vuelve a su casa se encuentra la policía allí. Y entonces le informan de que su tío Ben ha fallecido. Al parecer un ladrón había intentado robar, su tío había intentado razonar con él y demás y lo había matado. Claro, él dice, vale, pero el policía le dice, no te preocupes porque sí que tenemos acorralado al ladrón y le vamos a coger. Claro, él con los poderes que tiene, bueno, se acabó, yo voy a por él. Va al almacén abandonado donde está. Entonces, ¿quién se encuentra que es el ladrón que ha matado a su tío Ben? El mismo al que él dejó escapar cuando tuvo la oportunidad de no hacerlo. Ahí él se da cuenta y sale esta frase que todo el mundo conoce de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y me diréis, ¿esto es ficción? Sí, es ficción, hermanos. Pero, desgraciadamente, el odio y la venganza solo nos lleva a cosas peores. El querer vengarnos de otro hace que la situación no mejore, todo lo contrario. Es como la bola esa en el desierto, que según va dando vueltas cada vez es más grande. Pues algo parecido. Al final, cada vez es mayor. Y no vale para nada. Es decir, y eso lo habéis visto igual en muchas películas. La venganza, sí, te vengas. ¿Y ahora qué? ¿Te sirve de algo? ¿Te encuentras mejor? No. No sirve, hermano. ¿Vale? Hermano José tenía motivos más que suficientes para querer vengarse de sus hermanos. Es que fijaos lo que le habían hecho. Tenía todos los motivos que pudiera tener para hacerlo. Pero en ningún momento el pasaje bíblico en todos los capítulos que hablamos de José nos dice que él tuviera ningún sentimiento de venganza hacia sus hermanos. Y hermanos, además la Biblia es muy clara en cuanto a este tema. En Romanos 12:19 dice, y no os toméis la justicia por vuestra mano, queridos míos. Dejad que sea Dios quien castigue, según dice la Escritura. A mí me corresponde castigar. Yo daré a cada cual su merecido, dice el Señor. Porque, hermanos, la venganza y el odio llevó a los hermanos de José a venderle. Pero claro, no quedó ahí la cosa, sino que les llevó a mentir después a su padre. Y decir, claro, a ver que no le iban a decir, hemos vendido a nuestro hermano. Pues le dijeron, no, es que ha muerto, una bestia lo ha matado y no hemos podido hacer nada. Qué hipócritas, ¿no? Intentando encima consolar a su padre, cuando habían sido ellos los que habían provocado todo, ¿no? Entonces, si escogemos, hermanos, el camino de la venganza, siempre va a ir a peor, nunca va a ir a mejor. Porque en contra de lo que en un primer momento nos puede parecer, la venganza siempre va a traer más dolor, nunca al contrario, hermanos. Por ello, hermanos, es mejor dejárselo a Dios. Dejar las cosas en las manos de Dios
y disfrutar de la paz que solo Él nos puede dar. ¿Amén? Vale. El tercer punto, hermanos, es que debemos de ser obedientes y fieles. Aunque esto nos lleve a terminar dentro de un pozo. Hermano, José sabía que sus hermanos lo odiaban, porque al final ya ellos como que no se cortaban mucho con él, cómo le hablaban, cómo le trataban, ¿no? Y aún así, fijaos, que en un momento su padre Jacob le dice, en el versículo 13 del capítulo 37, entonces Israel dijo a José, tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquén, y he pensado que podías ir a verlos. Anda, que el padre también... Es decir, ahí, llévalo a que lo pase mal, ¿no? Quizá el padre, intentando que la cosa se solucionara o no, pues allí mandaba a José, ¿no? Y José, pues quizás si fuéramos nosotros, intentaríamos convencer a nuestro padre, papá, ¿no puedes mandar a otro? ¿Qué otro va a hacer mejor que yo? Eso también nos sale mucho, ¿eh? Cuando no queremos hacer algo, nos hacemos de menos para que lo haga otro. Eso también nos sale. Dame sí, manda un sirviente, manda tal, que lo va a encontrar mejor, ¿no? Pero hermanos, el texto en ningún momento nos dice algo así. En el versículo 14, la respuesta de José es, José respondió, estoy a tu disposición. Entonces, José, aunque tendría sus cosas, como todos tenemos, era un buen hijo y era obediente a su padre. No le puso excusas, no le dijo que no quería ir, ni siquiera quizá le contó cómo ellos le trataban para que así le mandara, sino que él obedeció a su padre y obedeció lo que le estaba mandando, aun cuando no era lo que José más quería. Es más, para José también ser obediente requirió un esfuerzo, porque tuvo que desplazarse hasta 30 kilómetros para encontrar a sus hermanos en Dotán. Y claro, los medios de transporte no eran lo de ahora, no había un Cabify, llamo y me lleva. 30 kilómetros, más allá de donde se suponía que estaban en un principio, ¿no? Toda esta obediencia, hermanos, solo le llevó a acabar dentro de un pozo primero y a ser esclavo después. Lo cual no parece muy halagüeño, ¿no? Pero, hermanos, vemos en José un ejemplo de fidelidad. Fue fiel a su padre, a su familia en general. No solo cuando obedece a su padre en ir a buscar a sus hermanos, sino que después, como avanza el relato poco a poco, aunque le habían hecho todo lo que le habían hecho, él siguió siendo fiel a su familia. También fue fiel a sus jefes, a las personas que estaban por encima de él. Porque una vez que es vendido a los mercaderes, José acaba en casa de Potifar, que era el jefe de la Guardia Real de Faraón. Y allí él demuestra también fidelidad a Potifar. Porque dice el versículo 6 del capítulo 39 que Potifar llega a dejar todo cuanto tenía en manos de José, sin preocuparse de otra cosa que de comer cada día. Tú no dejas algo en manos de alguien si esa persona a ti no te ha demostrado responsabilidad, lealtad, fidelidad. No lo haces, ¿no? Nadie, si tenemos dos dedos de frente, ¿vale? Y hermanos, esto me hacía pensar que muchas veces, y quizá yo el primero, con demasiada facilidad mordemos la mano que nos da de comer. Y es verdad, hermanos, desgraciadamente hay mucha gente que se aprovecha de sus trabajadores. Y eso existe. Pero también creo que en muchas ocasiones nos falta empatía con nuestros jefes. Nos quejamos de todo lo que hacen porque todos nosotros lo haríamos mejor. Porque desde fuera todo se ve mucho más fácil. ¿Sí? Pero muchas veces no entendemos la presión que ellos pueden tener, las decisiones que pueden verse forzados a tomar a diario y que quizá nosotros no seríamos capaces, ¿no? Porque por lo general, ¿en qué nos fijamos? En lo que cobran. Pero no en las responsabilidades que lleva cobrar. Y hermanos, eso mismo de los jefes, de alguna manera también se puede extrapolar a la iglesia y a los pastores que la dirigen. Porque, hermanos, ¿se van a equivocar? Sí, claro, como todos nosotros, ¿no? Pero, hermanos, les debemos fidelidad y obediencia. Cada uno de los que aquí estamos, y yo el primero, decidimos venir a esta iglesia de manera voluntaria. Y de esa manera voluntaria decidimos someternos a los pastores que la dirigen. Y ese sometimiento lleva implícita la obediencia y la fidelidad a ellos. Y la lealtad. Cuando ellos tratan de ayudarnos, de decirnos algo, pues ellos lo hacen de la mejor manera, intentando que crezcamos, intentando ayudarnos, intentando llevarnos por el buen camino.
Así que debemos de tomarlo en consideración. Amén. Y por último y más importante, hermanos, es que José fue fiel a Dios. En ningún momento se nos muestra en el relato a un José enfadado con Dios, quejándose a Dios de lo que le había pasado, ni nada parecido. Es muy interesante que en ningún momento vemos a José de mala manera, por decirlo así, ni enfadado, ni quejándose. Y fijaos todo lo que le pasó, ¿no? Y es que, hermanos, nuestra fidelidad a Dios debe de estar siempre por encima de las circunstancias por las que pasamos. Porque si no, caeremos en la cosa de que solo seremos fieles cuando nos vaya bien. Pero cuando no nos vaya bien, entonces no. Pero nuestra fidelidad a Dios debe de estar por encima de las circunstancias por las que pasemos. Hermanos, Dios dio la vida de su propio Hijo para que tú y yo estuviéramos aquí. Con lo cual yo creo que es motivo suficiente para que seamos fieles a Dios de por vida. Vale, vamos con la cuarta. La cuarta cosa que aprendemos de José es que es muy importante resistir la tentación. Cuando nos proponemos ser fieles a Dios, cuando decidimos querer servirle, seguirle, siempre habrá circunstancias o personas que intentarán que lo dejemos. Siempre va a haber tentaciones, hermanos. En la vida, pues siempre hay. Y Josué no fue una excepción. Le iba bien con Potifar. Como hemos visto, Potifar confiaba plenamente en él. Así que quizá José decía, mira, pues he encontrado el sitio, ¿no? Donde quedarme aquí, pasar los años aquí, estoy bien, bien visto, Potifar era una persona relevante, pues aquí la cosa puede irme bien, puedo acomodarme aquí, ¿no? Pero no fue así. En el versículo 7 del capítulo 39 vemos que la mujer de Potifar se encaprichó de José y le dice, acuéstate conmigo. Y ahí es donde llegaba la tentación para José. Era la mujer de su amo. Quizá lo más fácil para José hubiera sido obedecerla. Quizá le habría traído menos problemas. Al final José no dejaba de ser un simple esclavo, por mucho que Potifar confiara en él, pero era un sirviente, no era más. Pero sin embargo José contesta, mira, mi amo ha dejado a mi cargo todo lo que posee y cuenta conmigo hasta el punto de no preocuparse por nada. En esta casa mando tanto como él. Tú eres lo único que me está prohibido por ser su mujer. ¿Cómo voy a cometer tal infamia y pecar contra Dios? Y aquí, hermanos, vemos la fidelidad que decíamos antes de José también hacia Potifar, como hemos visto, ¿no? Él resistió la tentación que tenía delante. Ya no era solo por Potifar, sino que José sabía que si él caía en esa tentación, estaba pecando contra Dios. Y hermanos, y la mujer no le valió la respuesta. Siguió intentándolo. Era como una y otra vez, era como acoso y derribo, ¿no? Y era, venga, vamos a seguir, ¿no? Porque cuando se encapricha, esta mujer se encaprichó y R que R. Y hasta que en algún momento le pilló solo. Y dijo, aquí, esta es la mía, ¿no? Y en ese momento, donde intentó de nuevo que José estuviera con ella, José ya sale corriendo de tal manera que hasta pierde la túnica y sale desnudo, ¿no? Y porque, hermanos, una retirada a tiempo también es una victoria. Porque, hermanos, a veces creo que nos gusta convivir con la tentación. Y eso es muy peligroso, hermanos, porque si convivimos con ella, es muy fácil que acabemos pecando. Dice otro refrán español que el que evita la tentación, evita la caída. Pues mejor no convivamos con la tentación, hermanos, porque eso por lo general no acabará bien tampoco. Pero, ¿qué pasa? Que esto no acabó aquí. Porque la mujer de Potifar, claro, dolida con lo que había pasado, dice, sí, ¿no te acuestas conmigo? Pues espérate, que tampoco va a acabar bien para ti. Y entonces, ¿qué hizo? Como que le dio la vuelta a la tortilla. Como había salido desnudo y se había quedado allí la túnica de José, le sirvió para decir, es que mira, José lo que está intentando es abusar de mí. Claro, ¿qué hace Potifar entre mi sirviente y mi mujer? Pues crea a la mujer, José a la cárcel. Y de nuevo parece que por hacer lo correcto, José no acababa bien. A ojos humanos, hermanos, parecería que toda recompensa por portarnos bien parece que siempre es mala. Primero acabó en un pozo y vendido, y ahora acababa en la cárcel. Pero, hermanos, había algo que marcaba la diferencia en la vida de José. Algo que hacía que todo lo que estaba haciendo,
tomara sentido aunque a sus ojos, o ahora a los nuestros, no lo pareciera. Y es que Dios estaba con José. Y ese es el quinto punto, y es que Dios está contigo. Hermanos, cuando José llega vendido a la casa de Potifar, el relato dice en el versículo 2 del capítulo 39, dice, el Señor estaba con José, así que todo lo que emprendía prosperaba. Y no solo ahí, sino que una vez que Potifar lo mete en la cárcel, el versículo 21 del mismo capítulo dice, pero el Señor seguía estando con José y no dejó de mostrarle su favor. Hizo que se ganara la simpatía del jefe de la cárcel y éste lo puso a cargo de todos los presos y de todo lo que allí se hacía. El jefe de la cárcel no tenía que preocuparse por nada de lo que estaba a cargo de José, pues el Señor estaba con él y cuanto José emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Qué bueno, hermanos. Qué bueno es Dios, hermanos. Aun cuando a nuestros ojos nos parece que todo va mal o que parece ir mal, aunque nos pueda parecer que estamos solos, que todo va a ir a peor, que parece que nada mejora, hermanos, Dios está con nosotros. Hermanos, nunca saquemos esa certeza de nuestra mente, porque nos ayudará cuando pasamos por esos momentos de dificultad. Hermanos, la mayor recompensa que José podía tener a su buena actitud y sus buenas obras era que Dios estaba con él y no le dejaba nunca. Quizá el problema a veces también lo tenemos en qué recompensas esperamos obtener cuando hacemos las cosas. Si las recompensas que esperamos obtener son materiales, nos defraudarán. Pero si las recompensas que esperamos tener son espirituales, entonces la cosa será muy diferente. Podía parecer que a José no le salía rentable hacer las cosas bien si siempre acababa mal, pero saber que Dios siempre estaba con él era motivo suficiente para seguir actuando así. Y debería de ser suficiente motivo para cada uno de nosotros para comportarnos como Dios quiere que lo hagamos. Aún en la cárcel, Dios se ocupó de que José estuviera bien. Y al final lo sacó de allí gracias a la interpretación de los sueños. Gracias al don que Dios le había dado. Ese don que en un primer momento le hizo acabar en un pozo, ahora le sacaba de la cárcel y le hacía estar al lado del gobernador de Egipto. Porque vemos que José primero interpretó en la cárcel los sueños del copero y el panadero, y esto, como se cumplió, hizo que cuando el faraón tuvo un sueño y nadie podía interpretárselo, ellos se acordaron de él y ahí en la cárcel hay alguien que interpreta sueños. Y entonces fueron a buscar a José. Porque, hermanos, qué bueno es ver cómo Dios nos usa cuando somos capaces de dejarnos en sus manos. Da igual cómo empiecen las cosas, da igual que a veces parezca que no va bien. Debemos de mantenernos fieles a Dios y entonces Él siempre va a estar con nosotros. Ya solo me quedan 2 puntos. Vamos con el 6. Hermanos, sé siempre de buen testimonio. La importancia de nuestro testimonio, hermanos, también es muy grande. Un porcentaje muy alto de lo que las personas pueden responder cuando les hablamos de Dios tiene más que ver con lo que ellos vean de ti que con lo que tú les digas. Porque se van a quedar siempre más con lo que te vean hacer que con lo que tú puedas decirles. En la vida de José, hermanos, vemos cómo muchos reconocieron que Dios estaba con José, por cómo él actuaba y por cómo le iba. Potifar se dio cuenta de que Dios estaba con José, porque dice el texto, y mientras estuvo allí, su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José, pues todo cuanto emprendía prosperaba. Antes también hemos leído que el jefe de la cárcel se dio cuenta de lo mismo. Incluso el propio faraón, en el capítulo 41, los versículos 38 y 39, dice, entonces el faraón preguntó a sus cortesanos, ¿es posible que encontremos a un hombre más idóneo que este, dotado del Espíritu de Dios? Después dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie más sabio y competente que tú. Por eso tú estarás al frente de mis asuntos y todo mi pueblo obedecerá a tus órdenes. Solo el trono real estará por encima de ti. Hermanos, cuando somos fieles a Dios y Este está con nosotros, se nota. Y se tiene que notar. Si la gente que está a nuestro alrededor no lo nota, deberíamos de preocuparnos. Porque entonces quizá no estamos todo lo bien que deberíamos.
Porque nuestra vida, hermanos, debe reflejar a Dios en todo lo que hacemos. Otra parte en cuanto al buen testimonio que aprendemos de José es que es algo que también nos cuesta mucho, es que tenemos que aprender a aceptar el perdón y no guardar rencor. Yo creo, hermanos, que nos cuesta mucho pedir perdón, pero creo que nos cuesta más perdonar cuando alguien nos lo pide. Porque somos orgullosos y nos cuesta mucho bajarnos del burro, ¿no? Como aquel que dice. Hermanos, como hemos dicho antes, José tenía motivos de sobra para no haber perdonado nunca a sus hermanos. Pero no fue así. Vemos que como José le dijo al faraón al interpretar su sueño, cuando el faraón le llama por el sueño que tiene, José interpreta el sueño y lo que va a pasar es que va a haber 7 años de que va a ir muy bien, de bonanza, que no me salía la palabra, gracias, de abundancia, y luego va a haber, y después de esos 7 años habrá 7 años de hambre. Gracias a la interpretación de José, el faraón, junto con José, pueden tomar medidas para que Egipto, durante los 7 años que va a ir muy bien, puedan guardar para pasar luego los 7 años que les va a ir muy mal. Y ahora me quedo. Sé que estas cosas pasan. Vale, entonces, cuando llegaron estos 7 años de hambre, que Egipto estaba preparado para pasarlos, claro, toda la gente de los alrededores de Egipto, ¿qué hacían? Como donde ellos estaban no había comida, iban a Egipto a buscarla, porque Egipto sí tenía. Y entre toda esta gente que fue a Egipto a buscar comida, estaban los hermanos de José. Que es muy interesante que cuando ellos llegan, José sí los reconoce a ellos, pero ellos a José no. José debía de haber crecido y haber cambiado mucho, aparte que luego los egipcios también se pintaban mucho y ese tipo de cosas, entonces tampoco se sabe. Pero ellos, sea como sea, no le reconocieron, ¿no? Y entonces vemos que José, aunque parece que juega un poco con ellos, con esto de, pues ahora os vais y me traéis al hermano menor, o ahora me quedo el mayor y te devuelvo lo que se supone que has comprado, bueno, aunque parece que juega un poquito con ellos, en el fondo los ama y los ha perdonado en su corazón. ¿Por qué digo esto? Mirad, en el capítulo 42, versículo 24, vemos que José llora al estar con ellos. En el versículo 25, vemos que José les deja llevarse el grano que habían comprado y les devuelve el dinero que ellos habían pagado sin que ellos lo sepan. Es decir, les da la comida gratis, ¿no? Y les da provisiones para el camino. Luego, cuando vuelven con Benjamín la segunda vez a Egipto, José les lleva a comer con él a su casa. Tampoco era eso lo más normal, que un gobernante de Egipto cogiera a alguien, venga, te llevo a casa a comer, ¿no? Por eso, hermano, me atrevo a decir que José no guardaba rencor a sus hermanos, sino que los amaba y quería estar de nuevo con ellos ahora en Egipto, ¿no? Y hermanos, si aprendemos a perdonar, seremos mucho más felices. No es bueno vivir con rencor acumulado. Es una carga muy pesada. No sé cuántos habéis visto la película El Peregrino, pues que es un hombre que va con una carga muy grande todo el rato. Pues vivir con rencor es algo así. Es llevar una carga encima que aunque al principio te parece que no, eso va pudiendo contigo y va debilitándote y te va haciendo de menos. Y además suele pasar que en algún momento esa carga como que explota y suele hacerlo de la peor manera posible, ¿no? Entonces, pero qué buena es la paz, hermanos, que Dios nos da cuando somos capaces de perdonar a otros. Y te voy a decir otra cosa. Si a veces nos cuesta perdonar, entonces plantéate que igual que Dios te perdona a ti por cualquier cosa que hayas hecho, tú deberías de perdonar a otros. Igual que nosotros queremos obtener perdón, nosotros debemos de darlo cuando alguien nos lo pide. Y al final, hermanos, ese buen testimonio que José tuvo benefició también a su familia, no solo a él. Porque una vez que ya José les dice quién es, soy yo, soy vuestro hermano, José presenta a su familia al faraón y este les permitió quedarse en la mejor zona del país, en Gosén, y le dijo que podía poner a alguien de su familia a cargo de su ganado. Es decir, les permitió vivir y trabajar como si de egipcios se tratara. Y es que, hermanos, cuando nuestro testimonio es bueno, muchas veces no solo es beneficioso para nosotros, sino también para la gente que nos rodea. Ya que conseguimos ser gente respetable, gente confiable, gente leal. Aunque eso, hermanos, también se convierte en una gran responsabilidad. Y con esto vamos ya al último punto, antes de que alguien se me duerma. Que no es otro, hermanos, que debemos de entender que todo es parte de la voluntad de Dios para nuestra vida.
En Génesis 45, del 4 al 8, dice, cuando ya José les revela quién es, les dice, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis y que llegó a Egipto. Pero no os aflijáis ni os reprochéis el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me ha enviado aquí antes que a vosotros para salvar vidas. Ya van 2 años de hambre en el país y todavía faltan 5 años más en que no habrá labranza ni cosecha. Por eso Dios me envió por delante de vosotros para salvaros de modo admirable y asegurar vuestra supervivencia sobre la tierra. Así que no fuisteis vosotros quienes me enviasteis aquí, sino Dios. Él me ha constituido consejero del faraón, señor de su casa y gobernador de todo el país de Egipto. Hermanos, no sé, llegar a tener este convencimiento es increíble, hermanos, porque es tener un conocimiento de Dios inmenso. José entendió con el tiempo que todo cuanto le había acontecido era parte del plan de Dios para su vida. Nada de lo que a José le había pasado antes había sido por casualidad, sino que todo estaba dentro de la voluntad de Dios. Todo estaba dentro de un plan que era mucho más grande que él. Aunque él al principio ni siquiera podía imaginarlo. Porque, hermanos, Dios se valió de José no solo para librar a Egipto del hambre, sino también para preservar la vida a los antepasados del pueblo de Dios. Dios le había prometido a Jacob en Génesis 35:11 que una muchedumbre de naciones nacería de él. Si todos hubieran muerto de hambre, se habría acabado ahí la generación. Y no se habría cumplido esa promesa que Dios le había dado a Jacob. Lo cual, hermanos, también nos hace ver que el plan de Dios es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Solo tenemos que entender y confiar en que estamos dentro de él. Porque Dios puede valerse de cualquier cosa, hermanos, para llevar adelante sus planes de salvación. Incluso puede valerse del pecado o de las malas acciones de otros. Como hemos visto aquí, porque el pecado de los hermanos de José, cómo ellos trataron a su hermano, y luego el de la hija de Potifar, cuando le difamó y estuvo hablando mal de él, Dios lo usó para que José acabara llegando a donde tenía que llegar. ¿Que Dios podía haberlo hecho de otra forma? Sí, claro, sí, Dios puede hacerlo de cualquier manera, pero también José durante todo ese tiempo tenía que aprender. Y era como que Dios iba preparándolo para el puesto que tenía para él. Y hermanos, también tenemos que tener en cuenta que cuando las cosas son la voluntad de Dios, se cumplen. El sueño que le llevó a que sus hermanos lo tiraran al pozo se cumplió cuando él estaba en Egipto. Porque sus hermanos y su padre, cuando fueron a Egipto, se arrodillaron ante él, aunque no lo sabían. Y ahí se cumplió ese primer sueño que Dios le había dado. Y es que, hermanos, la voluntad de Dios al final siempre está por encima de la nuestra. Y aunque a veces nos queramos oponer a ella, si realmente es de Dios, la va a cumplir. Así que, hermanos, voy a ir concluyendo y creo que muchas veces nos frustramos por cómo comienzan las cosas. Sobre todo porque confundimos la voluntad de Dios con la nuestra. Claro, a nadie le gusta pasar mal las cosas. A nadie le gusta... Yo creo que cuando empezamos algo, como que tenemos la idea de cómo queremos que empiece, ¿no? Y cuando no empieza así, pues nos frustramos. Pero porque eso es lo que nosotros queríamos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Al final lo importante, hermanos, no es hacer las cosas como nosotros queramos, sino ser capaces de hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Como hemos visto, el comienzo de José no fue bueno. No fue nada fácil, hermanos. Pasó por muchas complicaciones, por muchas injusticias muchas veces, que también a veces nos toca vivir. Pero todo estaba dentro de lo que Dios tenía planeado para él. Y fijaos, hay algo muy importante que dice en el versículo que hemos leído al principio, y que si lo hacemos yo creo que nos será mucho más fácil no confundir lo que queremos con la voluntad real de Dios. El versículo 19 del capítulo 50 dice, José les respondió, después de que sus hermanos tenían miedo, porque una vez que falleció el padre decían, a ver si ahora José sí que se va a vengar de nosotros. Nos va a mandar por ahí y se acabó. Entonces ellos le mandan esa carta de, no, es que tu padre quería que, para así ellos, que no nos haga ahora nada, una vez que ha muerto papá, ¿no? Pero fijad lo que les dice José, porque dice, José le respondió, no temáis, ¿acaso pensáis que yo ocupo el puesto de Dios? Y hermanos, ahí está la clave, yo creo, de todo este pasaje. Que cuando nosotros intentamos ocupar el puesto que le corresponde a Dios,
Entonces, efectivamente, lo que mal empieza, mal acaba. Y se cumple prácticamente el 100% de las ocasiones. Pero si dejamos que sea Dios el que ocupe el lugar que le corresponde y nosotros ocupamos el nuestro, entonces, aunque quizá a nuestros ojos en un principio nos pueda parecer que las cosas no van bien, seguro que sí que acaban como Dios quiere que acaben. Y no digo bien, digo que serán como Dios quiera que sean. Así que, hermanos, no sé si has tenido un comienzo de año difícil como el mío, o no, o en algún momento te pasará, o te ha pasado, ¿no? Pero si estás ahí, no desesperes. Ten paciencia. Aprendamos de José, hermanos, a mantenernos fiel a Dios, a su iglesia. Recordar que Dios está con nosotros. Y entendamos que Dios tiene un plan para nosotros. Porque, hermanos, yo creo que eso es... cuando uno es capaz de entender que Dios tiene un plan mucho más grande que nosotros y que cuenta con nosotros, hermanos, es un privilegio. Y nos hace ver las cosas de otra manera. ¿Amén? Pues vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra expuesta en esta mañana, Señor, gracias porque sabemos que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque aunque a veces las cosas, Señor, no van como a nosotros nos gustaría, pero qué bueno es saber que tú estás ahí, que tú estás por encima de cualquier circunstancia, que tú estás ayudándonos y que tú quieres lo mejor para cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti plenamente, a que nuestra fe no decaiga, Señor, y a poder mantenernos firmes en ti, sabiendo que tú tienes un plan para cada uno de nosotros y que ese plan es bueno para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues que Dios os bendiga.